Perfecto. Buenas tardes, estamos con el doctor Juan de Dios Mosquera, él es el director nacional del movimiento Cimarrón. Don Juan de Dios, nosotros primero queremos saber pues a qué se dedica, cuáles han sido sus estudios, de dónde viene, bueno, así como para empezar. Bueno, yo soy Juan de Dios Mosquera, soy de Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda. Soy maestro de las ciencias sociales y escritor también sobre los temas de la afrocolombianidad. Hago conferencias aquí en el país o en cualquier lugar de este mundo occidental. ¿Sí? No he tenido la oportunidad de conocer China, Asia ni Rusia, pero sí Europa y ya parte de África y toda América. Eso soy yo, y un hombre profundamente comprometido con la lucha por el restablecimiento de los derechos, la dignidad del pueblo afrocolombiano. Muy bien. En esa reivindicación que tú dices de los derechos de las personas de la comunidad afrocolombiana, nosotros hemos encontrado bibliografía en el cual tú rescatas mucho el tema de la etnoeducación. Entonces quisiéramos que nos contaras un poco más cuál es el planteamiento de la etnoeducación en las comunidades afro, cuáles son las implicaciones en nuestra sociedad, en la sociedad colombiana, para el sistema educativo y por supuesto las implicaciones para la comunidad afro. Bueno, ustedes encuentran en varios documentos que hay en la web míos mi punto de vista sobre la etnoeducación y los estudios afrocolombianos. La etnoeducación tenemos que entenderla como el proceso de desarrollo del derecho a la educación con identidad afrocolombiana para las comunidades afros y para el conjunto de los colombianos con respecto al derecho que tienen a conocer su afrocolombianidad, a conocer a través de los estudios afrocolombianos, conocer el conjunto de la contribución de los africanos y los afrocolombianos a la fundación, a la construcción y al protagonismo de la sociedad colombiana. Muy bien. Haciendo también una revisión, encontramos que esa reivindicación viene desde los procesos de esclavitud que se dieron, pues digamos acá en la época de la colonia, de la trata de personas desde África para traerlas a Colombia. Nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cómo instituciones como la Iglesia Católica y las mismas instituciones educativas hicieron perder mucho de los valores de esas comunidades, pero también qué papel han tenido esas mismas instituciones que quitaron esos conocimientos tan valiosos, cómo han contribuido a la reivindicación actual del reconocimiento de las comunidades afro. Bueno, lo primero que debemos tener presente es que las personas africanas esclavizadas, ellos llegaron aquí en pequeños grupos procedentes de muchas culturas, de muchos pueblos que tenían lenguas diferentes, tecnologías diferentes, cosmovisiones, religiones diferentes. Esas personas llegan aquí y son reinventadas por los europeos, y al mismo tiempo ellos, bajo las condiciones de la esclavización o bajo el cimarronaje, les toca reinventarse a sí mismo en un nuevo medio ecológico frente a una nueva opresión y frente a una realidad en la cual ellos ya no eran considerados humanos ni personas, sino animales y esclavos, unas bestias. En esas circunstancias, nuestros ancestros fueron convertidos en un ser llamado negro, que significaba esclavo y animal. Y la Iglesia Católica era una de las instituciones fundamentales, la encargada del control ideológico, una de las instituciones fundamentales
en este proceso, la cual determinaba lo que se hacía y no se hacía en esta sociedad colonial esclavista. Nuestros ancestros fueron declarados personas sin alma, o sea, sin uso de razón, sin conciencia, sin inteligencia. Eso significaba no tener alma. Por tanto, se justificó la esclavización de los africanos, su animalización, bajo ese concepto de no tener alma, de no tener razón. La Iglesia Católica tampoco, después de la ley de abolición de la esclavitud, reconoció ese derecho de nuestras comunidades a la educación. No estableció un sistema educativo en las comunidades afros similar al sistema educativo del interior del país en las comunidades blancas y mestizas, y eso sumió a las comunidades en una situación de ignorancia y de atraso educativo profunda, de la cual no han podido superarse, no han podido surgir. Digamos que ese sería uno de los objetivos de las políticas de educación, tratar de reivindicar la falta de criterio al hacer igualdad en el derecho a educación. ¿Sí, más o menos? Bueno, vamos a entender la etnoeducación hoy como ese proceso de investigación, reconocimiento, enaltecimiento, socialización y enseñanza a todos los colombianos y colombianas de los valores de la afrocolombianidad, por un lado. Por el otro lado, debemos reconocer la etnoeducación como el derecho a la educación, con identidad, con calidad, con pertinencia de las comunidades afrocolombianas. Entonces hay que mirarlo en esos dos sentidos: hacia adentro de las comunidades afros, como derecho a la educación históricamente negado, reconociendo en su interior la etnoeducación, los propios estudios afros, y hacia el resto de la población colombiana, las comunidades indígenas, las comunidades mestizas, las comunidades blancas, el derecho que tienen a conocer su raíz africana, su herencia africana y afrocolombiana. Tú hablas de los valores que identifican a la comunidad, pues nosotros quisiéramos saber cuáles son, su importancia y pues por qué tienen que incluirse en el sistema colombiano, y si alguna de esos valores de las comunidades afro ya se están comenzando a involucrar en el sistema educativo y cuáles no están involucrados en el sistema. Mira, el tema de la educación significa legitimar e inculcar valores. La educación actual nos ha inculcado los valores de la élite dominante, valores eurocéntricos, etnocéntricos, que excluyen la africanidad, la indigenidad. Lo que nosotros hoy, el pueblo colombiano, debe hacer a través de la etnoeducación es inculcar esos valores históricamente ignorados y negados. Y esos valores normalmente la gente los ha confundido con color de piel y con folclore, tradición moral y esas cosas. El patrimonio cultural y material es solo uno de los valores de la afrocolombianidad. Yo propongo un cuerpo de valores. El primer gran valor es la condición humana.
que fue el primer valor que el europeo le negó a nuestros ancestros. El segundo valor también fue el segundo que le negó, la africanidad. Luego continúan otros valores como son el panafricanismo, la negritud, la mujer africana, como son la historia, como son el patrimonio cultural material e inmaterial, como es la interculturalidad, como es la misma etnoeducación, como son los derechos étnicos y ciudadanos, como es el proceso de organización, como es el proyecto político, como es el plan de vida. Sí, son un conjunto de valores que están en los documentos que yo tengo en la web. Digamos que se ha visto que hay claridad en ciertas comunidades educativas respecto a esto. Usted puede encontrar información, pero ¿cuál sería el mayor obstáculo para que la mayoría de las personas no conozcan esos valores? ¿Cuál es el mayor obstáculo para que ese tipo de propuestas para la educación no lleguen a los sistemas educativos nacionales? Mira, hasta este momento realmente en el país no hay la propuesta que yo hago realmente. Algunos educadores en el país lo están implementando, pero en realidad no hay un proceso de impacto en el país. El principal obstáculo ha sido la carencia de conocimiento y la carencia de voluntad política en el Ministerio de Educación, en las Secretarías de Educación, para diseñar un plan nacional o territorial para la implementación de los estudios afrocolombianos y la educación afrocolombiana en el sistema escolar. Un plan implica tener una estrategia de discurso pedagógico, una estrategia curricular, una estrategia de formación docente en ese discurso y en esa estrategia curricular, una estrategia de producción de material didáctico, material guía, una estrategia de comunicación, requiere de una estrategia de evaluación y seguimiento, requiere de una estrategia financiera, un presupuesto, y requiere de un cronograma con unos tiempos. ¿Qué vamos a hacer en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año? No lo que ha ocurrido hasta ahora, que por salir del paso simplemente apoyan talleres, a veces de universidades donde los profesores no manejan estos temas, pero quieren ganarse en los dineros. Y los educadores viven confundidos porque creen que la etnoeducación y los estudios afros es solo patrimonio cultural inmaterial y no hay un conocimiento sobre los otros valores de la afrocolombianidad, de cómo convertirlos en temas, problemas e introducirlos con un enfoque curricular al interior del sistema escolar. El otro tema es que se cree que la responsabilidad de la implementación de los estudios afros está en los maestros en el aula, y no, la responsabilidad de la implementación está en las directivas educativas, comenzando por el ministro, siguiendo luego con los secretarios de educación, luego con los rectores. Es ahí donde está la responsabilidad máxima de que se implemente la educación y los estudios afros. Muy bien. Digamos que ya hablando de los obstáculos que se han presentado, también digamos se ha visto alguna ventaja, algún progreso, también digamos desde lo que tú dices, desde el ministerio, desde las secretarías, digamos que sí se ha logrado con la información y con el estudio de las comunidades educativas, pues así sean pocas, sí se ha logrado algo.
A mí no me gustan las cosas así chiquitas, algo. En este momento lo que se ha ido logrando es una sensibilización sobre la necesidad de introducir lo que equivocadamente se llama cátedra de estudios